Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues en esta ocasión me he animado a hacer lo que es un nuevo vídeo, una nueva presentación, revisando en mi ordenador pues esas investigaciones, experimentaciones realizadas en diversos enclaves. Pues hoy he dado con un lugar, un enclave maravilloso que a mí me apasiona, y es un reformatorio. El reformatorio se encuentra en la parte periférica de Madrid y este lugar, este enclave, iremos viendo sobre la marcha en el vídeo. He estado en diversas ocasiones. Cabe decir lo primero, como a mí me gusta, el reconocimiento de que gracias en esta ocasión al buen compañero y amigo Antonio Rodríguez, perteneciente al grupo de investigación de Patrulla Extranormal, pues nos conocimos allí justamente, en este lugar. Justamente ese día quedamos tanto Antonio Rodríguez como el buen amigo de Luis Merino, un abrazo desde aquí para ambos, y un servidor. Quedamos ahí y vamos en representación de ambos grupos. Yo pertenecía en esa época al grupo que fundé, Misterios Dagian. Un abrazo para todos los antiguos componentes. Luis Merino vino también, junto con su esposa, y Antonio Rodríguez, por parte de ambos, de tres grupos, como decía anteriormente. Allí conocimos por primera vez este reformatorio. Se compone de una edificación más actual, también en estado de abandono, diversas plantas, 3 plantas creo recordar que tenía, y ahí se notaba, pues aprecias, igual que he estado en cárceles abandonadas, pues que este reformatorio estaba cubierta todas las escaleras, lo que es con barreras de hierro, todo cubierto para que no se ocasione ningún tipo de peligro o que haga cualquier tipo de locura, vamos a decir, con todos mis respetos, de que puedan hacer algún daño o hacerse o autolesionarse alguna persona. Esto en el edificio nuevo, el más actual. Y luego se compone de otra edificación, que es la que a mí me apasiona, que iremos viendo, como reitero, de nuevo, iremos viendo sobre la marcha del vídeo. Está la edificación más antigua, que esa está pegada a la calle justamente y en parte del campo, y ahí pues es la zona que a mí me apasiona. Tiene su cocina, en su comedor, sus estancias, en las cuales se ve lo que se aprecia, esas puertas macizas. A día de hoy ya no existen, por desgracia, con su cuadradito para revisar a la persona que está descansando, reposando en la estancia. Y es que me recuerda mucho a la cárcel, a las cárceles que he podido asistir. Es muy parejo, pero es un reformatorio en el cual estaban jóvenes, niños, adultos, adultos no, jóvenes, vamos a dejarlo así. De ahí viene la palabra reformatorio. Y bueno, llama mucho la atención el enclave, estando de día. De noche, pues como en todos los lugares, la cosa cambia, lógicamente. Pero sí cabe decir que de varias veces que he estado, vamos a ver imágenes con los compañeros de Patrulla Extranormal, con los compañeros de Omega 4 Investiga. Un fuerte abrazo, Juan Antonio, Rocío y los demás componentes. Pero en las ocasiones que yo he podido asistir con todo este material que tengo que confesarlo, vamos a presentar diversos registros parafónicos, pero me he decantado a que especialmente va a ser únicamente y exclusivamente el primer día que estuvimos. Vamos a decir que había más compañeros, ¿vale? David, más personas, y lo que pasó es que me llamó mucho la atención porque suele pasar que cuando estás experimentando los sitios y somos bastantes personas, con los años te das cuenta de que contra menos, mejor control. Lógicamente, no quiere decir que los componentes que se fueron
posteriormente estuviesen molestando para nada. Ellos mismos, los que se fueron, saben que luego cuando hay menos personas está todo más controlado, porque han estado también en esa situación. Pero cuando ya nos quedamos 4 personas, hay que reconocer que a la hora de hacer las sesiones parafónicas, además de ser un poco más veloces, más rápidas, puesto que somos menos preguntas se realizan, más velozmente se corta la grabación, no velozmente de que hay prisa, no se me entienda mal, sino que son más cortas las grabaciones, más velozmente quería decir que se reproducen las grabaciones realizadas. Esas sesiones aleatorias se reproducen y lo hayamos analizado allí in situ y lo hayamos interpretado, o luego a posteriori, lo que es el laboratorio, luego en tu casa, lo hayas analizado mejor, de otro modo, con cascos cerrados, todo lo mejor posiblemente controlado. A lo que quiero llegar es de que por X o por Y este enclave a mí me apasiona, sobre todo el primer día. Estoy escuchando los registros posibles, obtenidos, y es que la primera noche para mí fue la más clara, los mejores registros, los más audibles, más inteligibles, entendibles, y sí, hay otros días que he estado con otras personas, algún tipo de fenomenología hemos podido vivir, pero me acuerdo que es lo más reciente, y fíjate, y es lo más antiguo, con la esposa de Luis Merino, que me perdone, porque es que siempre, mira que cuando me han entrevistado en algún programa nunca me acuerdo del nombre y me va a matar seguramente, pero es que lo siento, pero es que nunca me acuerdo del nombre de ella. A lo que quiero llegar es de que recuerdo que estando en el edificio antiguo, en un pasillo central, fuimos un momento ella y yo a cambiar la batería. Íbamos a cambiar la batería, que estábamos con la videocámara con Night Shoot, enfocando al pasillo, y recuerdo que ella misma empieza a decir: mira Dani, mira lo que hay en el pasillo. Estaba viendo como una esfera lumínica, como moviéndose la parte entre el suelo, lo que es a una altura de la cenefa, del rodapié, perdón, vamos a decir, y recuerdo que me quedé mirando a la videocámara y sí estaba visualizando la bolita, vamos a decir, esa esfera luminosa, reducida, era muy pequeñita. Pero luego en vídeo pues no lo he apreciado, pero sí recuerdo que la voz, la cara de impacto que tenía la compañera, porque lo estaba viendo físicamente, en vivo. Y yo no lo vi en vivo, pero mientras me lo decía, yo estaba cambiando la videocámara, mientras ya estaba lo que es para grabar y tal, es que lo estaba viendo en pantalla. Son detalles los cuales en la habitación más reducida, al final del todo, ahí es donde realizamos sesiones. Luego con los compañeros hicimos otras sesiones posteriormente, en otros días, otras ocasiones. Hemos hecho también la Ouija, hemos hecho de todo lo posible que se puede realizar en una experimentación, pero por última vez lo voy a decir, el primer día para mí fue el que sentí que no estábamos solos. Era una zona, un lugar cargado, el ambiente se notó mucho a la hora de irse los compañeros, como cambió de realizar sesiones siendo, vamos a decir, 6 personas, 8 personas, a la hora de reproducir luego ya 4 personas en un habitáculo más cerrado, cómo puede cambiar la cosa. Es impresionante cómo esas energías, esas posibles entidades saben manifestarse. No es que sepan, mejor dicho, se manifiestan cuando ellos quieren. Como siempre digo, la frase que publiqué en mi primer ejemplar: la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y como es caprichosa, pues en esta ocasión, ese primer día, con esas 4 personas nada más, se manifestó de una forma muy clara, por lo menos para mí, y sobre todo luego al posterior análisis, creo que lo vais a apreciar en este vídeo, que es más que digno de presentación. Bueno, sin más, vamos a proceder a los registros, a los resultados parafónicos obtenidos en el reformatorio, periferia madrileña. Un fuerte abrazo.
Sin más, hacer una pequeña presentación. Nos encontramos con Antonio, de Patrulla Extranormal, componente miembro de este grupo. Bienvenido, de Mega 4. Muy buenas noches a todos. Y nada, esperamos que en esta prueba que nos ha descubierto el buen amigo Antonio, pues esta noche tenemos algunas pruebas y bueno, si sacamos algo, estaremos encargando de ponernos a ver. Por supuesto. Por la parte que nos toca Misterio de Damián, un verdadero placer en un solo día conocernos los tres grupos, parte de cada grupo, y la verdad es que, además del orgullo, un gustazo, vamos, la tarde que llevamos, y ya por fin se ha hecho la noche, y vamos a empezar ya más en serio, y a ver si hay, como muy bien ha dicho el amigo Luis, a ver si vivimos algún tipo de fenomenología esta noche, y se pueda presentar o no se pueda presentar, pero mínimo, hablando honestamente, que lo disfrutemos, que lo vivamos in situ en primera persona. Así que sin más, vamos a cortar y empezaremos. Gracias. Hemos dejado aquí unos dispositivos encima del mueble. Estas luces se encienden, bueno, cuando cambia la energía estática en el ambiente, pues vemos que se van iluminando. Entonces, si la luz se pone muy potente, es que algo estaría interactuando. Hay una grabadora en el centro, por eso en algún momento podemos ver la luz un poquito tenue, porque estaría interaccionando, pero vamos, si cambia, es un punto de luz fuerte. Y hay unas fotos que están relacionadas con todo este lugar y donde nos encontramos. No voy a contar nada, ya lo diré más adelante lo que es. Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Vamos a empezar ya con la sesión pedagógica. 3, 2, 1, grabando. El compañero Antonio se ha ido ya, para dejarlo recalcado. Y seguimos aquí 6 personas. Tercera tanda de preguntas aleatorias. Cuarta tanda de preguntas aleatorias. Empieza el amigo David y vamos a derechas. Acércate, por favor, no te queremos molestar ni hacerte daño. Mis tripas. A ese solo 3 hacemos 2 preguntas cada uno. David. ¿Sabéis que estáis muertos, que habéis fallecido? ¿Cuál es tu nombre o vuestros nombres?
Mira, voy a hacer una cosa. Mira, voy a hacer una cosa. Mira, voy a hacer una cosa. ¿Por qué motivo te encuentras en este enclave? David. ¿Hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? ¿Había alguien malo aquí que hiciera daño a los niños o a los adolescentes? Muchas gracias. Fin de la grabación.